En este video continuaremos con el tema de las leyes de los gases. Estudiaremos específicamente la ley de Avogadro. Esa ley, descubierta por Avogadro a principios del siglo XIX, establece la relación entre la cantidad de gas en moles y su volumen cuando se mantienen constantes la temperatura y la presión. Avogadro observó que si en una muestra de un gas a presión y temperatura constantes se aumenta el número de partículas, es decir, el número de moles, el volumen del gas también aumenta. O en el caso contrario, si se disminuye el número de partículas, es decir, se disminuye el número de moles, el volumen del gas va a disminuir, siempre y cuando se mantengan la presión y la temperatura en valores constantes. Por lo anterior, podemos decir entonces lo siguiente acerca de la ley de Avogadro. Decimos entonces que el volumen de un gas a T y P constantes, temperatura y presión constantes, es directamente proporcional a N, el número de moles. Matemáticamente, esto lo podemos expresar como que el volumen varía de forma directamente proporcional con el número de moles. De esa proporción entonces obtenemos la siguiente expresión, que la relación entre el volumen inicial y el volumen final del gas es equivalente a la relación entre el número de moles inicial y el número de moles final del gas. Por ende, obtenemos la siguiente expresión, que el volumen inicial del gas por el número de moles final del gas va a ser igual al número de moles inicial del gas por el volumen final del gas. Esta expresión entonces la podemos denominar como la ley de Avogadro. En esta expresión estamos considerando como condiciones iniciales las moles y el volumen inicial del gas. Como condiciones finales N sub F y V sub F, las moles y el volumen final del gas. Ahora hablemos un poco acerca de lo que son las condiciones normales. Experimentalmente se ha encontrado que para una mol de un gas, N igual a una mol, a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 0 grados centígrados, que en escala absoluta es de 273,15 Kelvin, un gas siempre ocupará un volumen a estas condiciones de 22,4 litros, sin importar la naturaleza del gas. Esas condiciones entonces de presión igual a una atmósfera y temperatura de 273,15 Kelvin es lo que se denomina entonces como condiciones normales. Y con base en esta observación que acabamos de describir, Avogadro estableció el principio que lleva su nombre, denominado como principio de Avogadro, el cual establece lo siguiente: volúmenes iguales de gases diferentes a las mismas condiciones de temperatura y presión tendrán el mismo número de moles. En el siguiente esquema ilustramos el principio de Avogadro. Observemos que tenemos en estos tres recipientes tres gases diferentes que se encuentran con el mismo valor de volumen de 22,4 litros. A estas condiciones entonces de igual temperatura también y de presión, es decir, de una temperatura de 273,15 y una atmósfera de presión y un mismo valor de volumen de 22,4 litros, tenemos que en estos tres recipientes va a haber el mismo número de moles, que es de 1 en cada caso. Sin importar que la naturaleza de estos gases sea diferente, se cumple entonces el principio de Avogadro. Asimismo, ilustramos la ley de Avogadro. Recordemos que nos dice que si aumentamos el número de partículas en un recipiente de un gas, aumenta también el volumen de dicho gas. Por ejemplo, en este esquema se ha duplicado el número de partículas, o más bien el número de moles contenidos del gas en el recipiente. Por ende, el volumen final es el doble del que había inicialmente, ya que la relación entre el número de moles y el volumen es una relación directamente proporcional. Vamos ahora a resolver un ejemplo referente a la aplicación del principio de Avogadro. El ejemplo sobre la aplicación de la ley de Avogadro dice lo siguiente: se sabe que 4,0 litros de un gas contienen una mol de gas. Si se aumenta la cantidad de gas hasta 2 moles, ¿cuál será el valor final del volumen del gas?
la presión y la temperatura se consideran constantes. Empecemos resolviendo entonces el presente ejercicio, describiendo los datos que nos dan, así como la incógnita solicitada. Nos indican que tenemos como moles iniciales del gas NSUI igual a 1 mol, y se sabe que 4 litros del gas están contenidos en dicha mol, por lo tanto el volumen inicial del gas es de 4,0 litros. Nos indican que se aumenta la cantidad del gas hasta 2 moles, por lo tanto debemos determinar el valor del volumen final de dicho gas. Sabemos que la temperatura y la presión se consideran constantes. Es por ello que podemos hacer uso de la ley de Avogadro para determinar el volumen final de este gas. Y recordemos que esta ley nos dice que el volumen inicial del gas por el número de moles final de dicho gas va a ser igual al producto del volumen final del gas por las moles iniciales del gas. De esta ecuación entonces despejamos la variable volumen final del gas y obtenemos que esto es igual al volumen inicial del gas por las moles finales sobre las moles iniciales. Reemplazamos entonces los datos conocidos en esta expresión y tenemos que esto es igual a 4,0 litros, el valor del volumen inicial que multiplica las moles finales, 2 moles del gas, sobre 1 mol que son las moles iniciales. Cancelamos las unidades de moles y obtenemos finalmente el resultado del volumen final para el gas igual a 8,0 litros. Observamos que al aumentar el número de moles de gas, es decir, la cantidad de dicho gas, también aumenta el volumen de dicho gas, tal y como se describe por la ley de Avogadro. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre la aplicación de la ley de Avogadro.